Bienvenido a Tops Terror, tu canal de misterio y terror. Hoy te voy a mostrar las fotografías de fantasmas tomadas por accidente, pero antes de comenzar con el video quiero que te suscribas si te gusta este tipo de contenido y compartas para que la comunidad de terror crezca. Sin nada más, comencemos. Tulipán, Escalera Fantasma, 1966. Esta foto tomada dentro del Museo Marítimo Nacional en Greenwich, Inglaterra, muestra claramente una figura fantasmal que sostiene el pasamanos de la escalera de tulipanes. Todos los expertos en fotografía han acordado que no ha sido alterado, por lo que se considera un ejemplo genuino de la existencia de los fantasmas. Toys R Us, 1978. La tienda de Toys R Us de Sunnyvale, California, está supuestamente atormentada por el fantasma de Johnny Johnson, y esta imagen muestra una silueta apoyada contra los estantes. La misma figura no estaba allí cuando se tomó la foto. La historia cuenta que Johnny sentía algo por una niña llamada Elizabeth, la hija del dueño de una plantación. La plantación solía estar en el sitio de Toys R Us. Johnny murió desangrando después de cortarse cortando leña, y ahora vaga por los pasillos de la tienda buscándola. Robert A. Ferguson, noviembre de 1968. Debido a que esta foto fue tomada en una Polaroid, muchos la consideran legítima. Muestra a Robert A. Ferguson dando un discurso con el fantasma de su hermano fallecido Walter mirando por encima de él. Iglesia de Sefton, 1999. Esta foto en la iglesia Sefton en Liverpool, Inglaterra, muestra claramente a un hombre vestido con un uniforme negro, que se cree que era el antiguo ministro de la iglesia. Supuestamente solo había 2 fotógrafos en la iglesia el día en que se tomó, y ninguno de ellos recuerda haber visto a un ser físico allí parado cuando se tomó la foto. Espectro de Coventry, 1985. A primera vista pensarías que no hay nada de malo en esta foto, pero mira de nuevo y verás una figura alta y oscura con lo que podría ser el vestido de un monje, con una capucha en la parte superior izquierda. Esta es una foto de la sociedad Coventry Freeman que muestra a todos en el evento, incluida la misteriosa figura inclinando la cabeza. Nadie en el evento fue visto usando este estilo de ropa. Chicas en Manila, año 2000. Las 2 chicas en esta foto tomadas en Manila, Filipinas, no informaron haber visto a nadie o sentir presencia cuando se tomó esta foto. También se tomó con una cámara digital, por lo que no puede haber sido el resultado de una doble exposición. La Dama Marrón, 1936. Esta foto de la Dama Marrón es considerada por muchos como evidencia fotográfica real de fantasmas. Fue tomada en Raynham Hall en Norfolk, Inglaterra, en 1936. Supuestamente hubo muchos avistamientos de la figura antes de esta foto, y se dice que es el fantasma de Lady Townshend. Su esposo la encerró en su habitación del pasillo cuando se enteró de su infidelidad y la dejó allí para morir. El fantasma del asiento trasero, marzo de 1959. Esta foto fue tomada por Mabel Chineri en 1959. Muestra a su esposo en su automóvil con supuestamente su suegra muerta en el asiento trasero. Mientras que los paranormales creen que es real, otros la han desmentido como otro caso de doble exposición. El fantasma de Amityville, 1976. Esta foto tomada por Ed y Lorraine Warren dice mostrar el fantasma de John DeFeo, de 9 años. DeFeo, junto con su otro hermano, 2 hermanas y padres, fueron asesinados por su hermano mayor, Ronald, en su casa de Amityville. Ed y Lorraine Warren eran expertos paranormales que ingresaron a la casa y capturaron esta imagen usando una cámara que tomaba fotos infrarrojas de manera constante durante la noche. Los asesinatos de Feo fueron la inspiración para los libros y películas de Amityville. Un invitado inesperado, 1950. Esta imagen tomada en algún momento en la década de 1950 muestra a una pequeña familia sentada en una mesa. 2 niños se sientan felices en el regazo de su madre, pero un invitado bastante aterrador e inesperado también ha llegado, colgando inquietantemente de las vigas. La señora Andrews, bebé, 1947. La foto de un niño apareciendo sobre una tumba fue tomada por la señora Andrews en 1947. Se dio cuenta del fantasma cuando desarrolló la película, pero dijo que no era su hija en la imagen, a pesar de que hay algunas tumbas para niños cerca.
El niño en la imagen nunca ha sido identificado. El abuelo fantasma, agosto de 1997. Denise Russell tomó esta foto de su abuela, que vivía sola en ese momento, el 17 de agosto de 1997. A pesar de que la foto había sido desarrollada, copiada y entregada a otros miembros de la familia, nadie notó la figura masculina que estaba parada sobre ella hasta el día de Navidad de 2000. La familia Russell dice que es una imagen viva de su abuelo que murió en 1984. Iglesia de Newby, 1963. Algunos analistas piensan que esta foto tomada en la iglesia de Newby en North Yorkshire, Inglaterra, es falsa porque el personaje parece estar posando demasiado. Sin embargo, el reverendo Kev Lord insiste en que no había nada visible a simple vista cuando tomó la foto, y los expertos en fotografía dicen que no ha sido expuesto 2 veces. El fantasma de la granja de Tewinbury. Neil Sandwich tomó esta foto de una granja donde sus amigos se iban a casar. Cuando puso la foto en Photoshop y ajustó la exposición, notó una misteriosa figura blanca en el lado derecho que parecía estar mirando por la puerta. Los limpiadores de la granja aparentemente también habían visto antes el fantasma de un niño con ropa blanca. San Antonio cruzando fantasmas. Hace años, en algún momento de la década de 1930, se dice que un autobús escolar lleno de niños se descompuso cerca de un cruce de ferrocarril en San Antonio, Texas. Trágicamente, un tren a alta velocidad golpeó el autobús y mató a varios niños y al conductor del autobús. Esta foto, tomada por Andy David Chesney, parece mostrar algunas apariciones fantasmales que la gente ha sugerido que parezcan fantasmas de los niños. Al igual que cualquiera de estas imágenes, existen ciertos debates sobre si son reales e incluso si la historia es cierta, pero aún así es espeluznante. Escuadrón de Goddard, Freddie Jackson de 1919. Esta imagen fue tomada por Sir Victor Goddard de su escuadrón en 1919. Se cree que la imagen fantasmal detrás del cuarto marinero de la izquierda, en la parte superior, es de Freddie Jackson. Jackson murió unos días antes de que la foto fuera tomada al caminar en una hélice en movimiento. Corrobore Rock, 1959. Nadie sabe quién es la figura fantasmal en esta foto, pero fue tomada en Alice Springs, Territorio del Norte, Australia, en 1959. Algunas personas piensan que es solo un caso de doble exposición, mientras que otros piensan que podría ser un espíritu que nos mira, o algo más, porque parece que está sosteniendo binoculares. Sanatorio de Beverly Hills, 2006. Esta imagen fue tomada en un hospital de tuberculosis abandonado en Louisville, Kentucky, en 2006. Como se puede imaginar, en su apogeo el hospital vio una increíble cantidad de enfermedades y muertes, lo que llevó a muchos a creer en la posibilidad de que pueda ser perseguido. En los últimos años se ha convertido en uno de los destinos más populares de Estados Unidos para los cazadores de fantasmas. Esta imagen misteriosa aparentemente representa a Mary Lynn, una enfermera que se ahorcó en el hospital. La historia cuenta que esta pobre mujer fue impregnada por un médico que trabajaba en el hospital, pero que luego no quiso saber nada de ella. Iglesia de Worstead, 1975. Peter Berlot tomó esta foto de su esposa Diane, sentada en un banco de la iglesia de Worstead en Norfolk, Inglaterra, en 1975. Cuando tuvieron la película revelada, notaron un fantasma sentado en el banco detrás de Diane. Un hombre supuestamente permaneció en la iglesia toda la noche en algún momento de 1830 para tratar de refutar la teoría de los fantasmas, pero afirmó que a la mañana siguiente había visto a la dama blanca que se ve en esta imagen. El SS Watertown, 1924. Esta imagen tomada del SS Watertown muestra las dos caras de dos tripulantes, James Courtney y Michael Meehan, en el agua. Los dos hombres murieron mientras estaban a bordo del barco y fueron enterrados en el mar. Otros miembros de la tripulación en el barco vieron las caras en el agua, pero inicialmente no tomaron fotos. Volvieron a un lugar similar y las volvieron a ver. 5 de las 6 fotos no mostraron nada, pero esta fue la sexta y muestra claramente las caras de dos hombres. Gracias por ver este video y no olviden de suscribirse, dejar su like y comentar aquí abajo cuál fue la imagen que más les sorprendió y cuál es la que no conocían. Sin nada más que decir, se despide Tops Terror.